¿Cómo están mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tony JM21 y estamos con un nuevo video del canal Cracks. A eso se le llama estrategia. Esta vez mi hermosa gente estamos con la continuación de estas guías básicas para los novatos obviamente que van poquito a poquito subiendo sus cuentas. Y hoy nos toca el tema de las tradiciones, ¿listo? Es un tema fundamental que todos debemos comprender al máximo porque estas van a funcionar de forma situacional. Vamos a ver las características porque cada una tiene tanto características positivas como negativas y dependiendo de eso pues debemos acoplarnos. Si eres nuevo en el canal no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles mi hermosísima gente, vamos con el videito, vamos para allá. Estamos en la aldea, entonces vamos a especificar un poquito sobre el tema de las tradiciones. Las tradiciones es como decirles tipos de liderazgo que toma toda la aldea. Actualmente existen tres tipos de tradiciones. Una que es granjero, la otra que es saqueador y la otra que es comerciante. Usualmente no se usa la comerciante porque pues no te proporciona muchas cositas que digamos. Las mejores y las que se aprovechan al máximo en un inicio, la granjero y saqueador. Entonces vamos a empezar por la clase granjero y es la que tengo actualmente yo. Por lo general la clase granjero es una de las clases que te va a ayudar a ti a farmear muchos recursos, ¿listo? Esta clase va de la mano con una estancia que se llama el huerto, ¿listo? Por lo general el huerto va de la mano con la tradición. Te potencia la carne, te potencia la madera, o sea, todos los recursos que proporcione tu aldea los va a potenciar en conjunto con el huerto. Entonces por eso es que el huerto también tienen que subirlo de nivel para que más o menos empiecen a producir varios recursos. Muy bien, ¿qué ventajas tiene esta clase? Por lo general, si se dan cuenta, aquí vamos a poder ver cada descripción que dice. Los que están de color azul, podríamos decirlo así, o azul claro o brillante, pues por lo general son los beneficios, ¿listo? Los beneficios que te proporciona la clase. Y los que están de color rojo, igualmente brillante, pues estos son los debuff, podríamos decirlo, efectos negativos que tiene cada clase. Por ejemplo, cuando tú usas la clase granjero, cuando te quieren atacar, tú proteges gran cantidad de tus recursos, ¿listo? Por ahí no dice el porcentaje, pero sí aumenta un gran porcentaje. Por ejemplo, yo tengo ahorita la clase granjero y si vemos dentro de los depósitos, aquí nos dice bajo protección 2.3 millones. O sea, si yo tengo los 2.3 millones de recursos pues disponibles, o sea, para poder usarlos. Y cuando me vayan a atacar no me van a poder robar los 2.3. Por lo general usar clase granjero mientras cuides los recursos que tienes fuera, o sea, no dentro del inventario, pues puedes aprovechar esta parte de la clase granjero. Además de eso ya les acabamos de decir que bueno, el atributo principal del granjero es potenciar la producción de toda la aldea, que es lo importante, ya saben, todos tienen un atributo esencial. Perfecto, pero ese va de la mano con la estructura. Por ejemplo, esta va de la mano con la estructura del huerto, que lo podemos ver a continuación. Esta es la del huerto. Entonces, vamos al segundo efecto. Nos dice que puede aumentar un 50% más de velocidad de recolección. Si tus unidades se demoraban, qué sé yo, un día en recolectar, pues se reduce un 50% más. De un día puede bajar hasta, qué sé yo, unas 22 horas. Usando esta clase, y esto es importantísimo. Estas clases se usan de forma situacional, ¿listo? ¿A qué me refiero con esto? Esta clase se usa siempre cuando es día de recolección. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en unos videos donde vamos a explicar cuando ustedes ya se estén enfrentando a regiones, región versus región. Y ahí es importantísimo de que prioricen porque cada día hay diferentes misiones, pero eso lo vamos a ver más adelante. Perfecto. El tercero, por lo general nos dice que aumenta un 100% de la carga de los guerreros al momento de que tú los mandes a recolectar. Además de que aumente tu velocidad de recolección, reduzcas el tiempo de recolección, puedes cargar más recursos además de eso. Significa que, sé yo, al inicio no cargabas o cargabas unos 300,000 de recursos, digamos, al inicio. Pero mejorando esta clase y que va de la mano con el huerto, no se olviden, con el edificio del huerto, pues gracias a esto tú puedes cargar más. Qué sé yo, si antes cargabas 300,000 utilizando esto y mejorando el huerto, aumenta bastantísimo, puedes subir hasta unos 600,000, casi el doble. Entonces todo esto es importantísimo, puedes cargar muchos más recursos, ¿listo? Ahora vamos con los efectos negativos. Dentro de los efectos negativos es muy mala cuando tú quieras atacar y defenderte, ¿listo?
Defenderte es buena para que no te puedan robar muchos recursos si usas clase granjero. Pero ¿qué pasa? Cuando utilizas tú esta clase para atacar, no atacas con tanta eficiencia. Te quitan un 30% del ataque. ¿Listo? Aquí hay que tener en cuenta esto. En la defensa funciona igual. Nos reducen tanto el ataque un 30% y nos reducen un 30% en defensa. Entonces, esta clase no es óptima cuando quieran ustedes ir a atacar. Nos dice que no reduce la velocidad de marcha. O sea, si se dan cuenta, por lo general, si tú tienes unidades rápidas, esto va a reducir un 30% más tu velocidad. Entonces, todos esos efectos negativos tienen que tomarlos en cuenta. Por lo general, la clase granjero es la que todos usamos al inicio para farmear muchos recursos y subir mucho más rápido la aldea. Perfecto, ahora vamos a la clase saqueador. Es una clase, podríamos decir, o tradición que funciona bien de la mano cuando tú quieras atacar. Digamos que hay muchos usuarios que por lo general no les gusta estar de forma pacífica y estar obteniendo recursos mientras su hormiguero va recolectando poco a poco. Hay usuarios que les gusta atacar mucho, o sea, conseguir recursos de otras personas y así van creciendo, porque obviamente dependiendo cómo tú juegas, pues vas creciendo. Ahora, esta clase solo... me olvidé de decirles. Todas estas clases solo afectan a su unidad élite. ¿Cuál es la unidad élite? Es la unidad... Es esta de aquí, ¿listo? Ustedes tienen sus 4 formaciones, ¿no es cierto? Esta solo va a afectar a esta unidad aquí, a la unidad élite. Si se dan cuenta, hay un botoncito que nos dice qué clase estamos puesta actualmente. Y está con una ramita de una cebada, podríamos decirlo así. Por ejemplo, si yo cambio a saqueador, me cambia esta como unas espaditas. Entonces, esto sí hay que entender y es muy importante. La clase que tú escojas o la tradición solo va a afectar a tu unidad pro. ¿Listo? Solo a tu mejor unidad. Por ejemplo, cuando tú quieras atacar a alguien usando la clase saqueador, le vas a poder robar oro. Ese es el beneficio de la clase saqueador, porque puedes robarle bastantes recursos además de eso y sobre todo oro. Las demás clases, si tú quieres atacar, no roban oro. La única clase que te permite robar oro es la saqueador. Además de eso, si nos damos cuenta, pues tenemos los buffos positivos que nos dice que nos aumenta un 150% más de carga de guerreros al invadir. Significa que cuando tú quieras atacar a alguien, listo, tú quieras atacar a alguien, te va a permitir llevar más guerreros al ataque, listo, a comparación de la clase granjero que no te da ese beneficio. Por eso es que esta granjero es más bien de producción de recursos y este es para atacar y conseguir recursos. Perfecto. La siguiente... Pues como nos dice ahí, dice que convierte el 40% de los guerreros caídos en heridos al invadir. Esto es importantísimo, gente. A veces nosotros cuando queremos atacar, por ejemplo, si usas esta clase, los guerreros que nosotros tenemos y los que posiblemente puedan morir en la invasión, dice que esto nos va a reducir esa parte en la cual no se mueran esos guerreros, más bien los puedas curar si usas esta clase. Esto es importantísimo. Y obviamente pues beneficia bastante cuando tú quieras atacar. El otro nos dice que aumenta el 100% de velocidad de curación. Por ejemplo, si se te están muriendo tus guerreros, podríamos decir, curación de estas unidades que se te vayan lastimando y vayan a curarse dentro de las cabañas del chamán, podríamos decir así que se llama aquí como nos dice el juego, pues van a reducir el tiempo de curación. Vas a usar menos aceleradores en el caso de que tengas la clase saqueador. Esta clase saqueador igualmente tiene un edificio que va de la mano y es este de acá. Es este que se llama Cueva de la Victoria. ¿Listo? Esta Cueva de la Victoria igualmente tienen que empezarla a subir cuando ustedes quieran invadir. Esta también te proporciona dentro de sus beneficios, te proporciona ataque a la formación élite y defensa a su formación élite. Entre mayor nivel, pues más ataque y más defensa. Y eso es importantísimo porque al inicio, pues... si tu servidor es un poco conflictivo, esto te va a ayudar en gran medida. Los efectos negativos es que esta tradición te va a dejar un poco escaso en producción de recursos. Vamos a ver qué nos dice a continuación. Nos dice que nos va a reducir la producción de madera, comida, piedra y pieles en un 30%. Por eso es que esta clase obviamente es muy buena para el ataque, defensa, porque te ayuda y te potencia en esa parte. Te quita la producción de tu aldea. Y eso es un poquito complicado. Quitarte un 30% es bastante y realmente conseguir los recursos es importante, pero cada uno se acopla a lo que quiere especializarse dentro del juego. Por lo general muchos primero usan granjero y cuando estás en un nivel ya más alto y tu aldea pues ya se puede sostener de por sí ya
de tantos eventos que existen, puedes sacar varios recursos, pues ya no necesitas que tu aldea produzca muchas cosas. Ya con cumplir algunos eventos y entre otras cosas, pues solo te quedas en saqueador y es más que suficiente. El siguiente dice que reduce la producción de oro en un 30%. Miren, además de los recursos, nos quitan la producción de oro. Entonces, por eso es que se van a quedar un poco chiros, podríamos decir en esa parte. En la siguiente nos dice que nos reducen un 50% de carga de los guerreros al recolectar recursos. Perfecto. Si tú vas a recolectar con esta clase, pues lastimosamente la carga que tú tenías mayormente con la clase granjero, pues acá se te la quita en un 50%. O sea, significa que cuando mandes a recolectar, tus guerreros no van a recolectar lo que recolectaban con clase granjero. Entonces ahí hay las partes, las pros y contras de usar cada clase. Entonces tenemos por último la comerciante. La comerciante es una clase que no se usa mucho. Más bien esta clase potencia mucho el tema de recolección de oro. ¿Listo? Pero no es necesario irse por esta clase. ¿Por qué razón? Porque si ya han visto los tutoriales y poquito a poquito hayan ido avanzando con la mercadera en nivel 7 y un poquito más de niveles, aquí puedes conseguir el oro que tú quieras intercambiando recursos por oro. Entonces si tú usas la clase granjero, por lo general produces varios recursos y vas acá en la mercadera y le intercambias los recursos por oro. Entonces es como que haces un tradeo efectivo. Y a la final estar mejorando esta parte del comerciante pues no vale mucho la pena. Actualmente no les puedo mostrar el edificio del comerciante porque solo he estado usando la saqueador y granjero, que son las principales. En este caso el comerciante, como les digo, les potencia la obtención de oro. Tu aldea va a potenciarse, va a producir más oro. Aumenta la producción de oro en un 50%. Acá podemos decir, reduce el 30% del costo de comida de los guerreros. Por ejemplo, ustedes se han de haber dado cuenta que entre más guerreros ustedes tengan, los guerreros, dependiendo ya sea de infantería, arqueros y jinetes, se van, como decirles, consumiendo sus recursos. Pero eso es más adelante cuando tienen guerreros de mayor categoría y en gran cantidad. Al inicio no van a tomar o no lo van a percibir todavía, pero más adelante sí lo van a percibir. Entonces esta clase es como que reduce ese consumo de tus tropas para que no bajen mucho los recursos que va recolectando poco a poco. Y el otro nos dice que reduce el precio de los objetos de la mercadera ambulante. Entonces si tú quieres intercambiar, como te digo, los recursos, por ejemplo dentro de la mercadera te proporciona pues intercambiar algunos recursos por oro. Cada vez que ustedes traen se reduce ese costo en el cual es un 5%. Entonces esta clase funciona de esa manera. El efecto negativo en Tita es que esta clase afecta si te van a atacar. Por ejemplo, si tú no lograste defender el ataque o el ataque que vas a recibir, te roban casi todos los recursos al mínimo. O sea, esta clase no te proporciona una defensa de tus recursos. Y te van a robar hasta el último recurso que puedan. Con esta clase el déficit en ese caso de que te ataquen es mayor. Aquí nos dice que aumenta un 100% los recursos saqueados al enemigo. O sea, el enemigo cuando te ataque te puede robar todito los recursos que tú tengas. Ahora, el tema de curación nos reduce un 50% la velocidad de curación. Esta clase, gentita, además de proporcionarte oro, te proporciona ataque de guarnición cuando vayas a defender tu hormiguero y también defensa de guarnición. ¿Listo? Entonces es preferible usar esta clase, pero lo van a usar más adelante cuando comprendan un poco más de juego. Esta clase se utiliza más adelante porque proporciona ataque, pero cuando te vayan a atacar a ti. ¿Listo? En tu guarnición. Y el otra también es defensa de guarnición. La guarnición, ¿dónde es? Pero en este caso no creo que se llama guarnición. Aquí se llama fortaleza. En este caso no se llama guarnición, se llama fortaleza. Y dentro de la fortaleza nosotros podemos ver el estacionar. Todas estas tropas que nosotros tenemos aquí en el estacionamiento, listo, podríamos decirlo así, son las tropas que van a defender si te atacan. Si te van a atacar, estas defensas son las que primero se ponen para defenderte y que no te logren robar recursos. Entonces, utilizando la clase comerciante, lo que permite es que te va a potenciar esto, te va a aumentar el ataque y la defensa cuando te vayan a invadir. Ojo, no sirve para invadir, sino sirve cuando quieras defenderte. ¿Listo? Eso hay que tener en cuenta. Las mejores clases que ustedes pueden usar es la granjero y saqueador. Eso es lo más importante.
Al inicio lo mejor es irse granjero y luego saqueador cuando ya estás más fuerte y empiezas a farmear un poco más. Muchas gracias mi hermosa gente por llegar a esta parte del video. Acabamos de ver un pequeño análisis de las clases o tradiciones que existen dentro de Primitivera. Lo importante, gentita, es que vean qué pros y contras tiene cada clase, porque a la final, como el juego tiene algunos balances, cada uno es situacional, como les digo. Entonces aprovechen todo esto, traten de escoger las mejores clases al inicio y luego sí ya se enfocan a pelear bastante, porque al inicio lo que cuesta mucho es subir la aldea y los recursos que tú puedas recolectar. Así que sin más que decir, yo soy Tony JM21 y nos estaremos viendo hasta un próximo videito. Los quiero mucho, bye bye. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro.